Hola, muy buenas tardes. Les saluda Ralph Cambronero del Ministerio Amor Sin Fronteras. Esta tarde quiero conversar con ustedes porque el día de ayer tuve la experiencia de observar una serie en Netflix que me inspiró en poder iniciar este video para compartir con ustedes. Es sobre la película llamada Baile y me impactó enormemente porque el tema principal manejado a través de una comedia musical es con respecto a la homosexualidad y el credo que se tiene en la religión tradicional con respecto a este tema. Eso me hizo venir a referirme a una parte de la Biblia donde habla acerca de este tema. Y quiero dejar en claro que voy a dejar por fuera una parte no porque no tenga conocimiento al respecto, sino por no alargar el tiempo, y prometo en otra ocasión poder hacer un pequeño video para que podamos referirnos al tema, que es la historia de Sodoma y Gomorra. En este momento quiero dedicar unos minutos específicamente a lo que conocemos los cristianos como las prohibiciones del Levítico. Claro, ese versículo en la Biblia que estoy seguro que usted conoce, que está en Levítico 18:22, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Continuando lo que podemos encontrar en Levítico 20:13, si alguien se acuesta con varón como hace con mujer, ambos han cometido abominación, morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. Empecemos por entender que Levítico es un libro del Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento prometía la venida del Mesías como máxima premisa para cumplir su finalidad. Por consiguiente, el Antiguo Testamento fue superado, sí señores, fue superado con el nacimiento de Cristo. En el Antiguo Testamento, estos dos versículos son los versículos más explícitos que se han usado a lo largo de la historia para condenar la homosexualidad. Por otro lado, quiero destacar algo sumamente importante referente al Nuevo Testamento. Llama la atención la ausencia de cualquier referencia a la homosexualidad en los evangelios, a pesar de las claras condenaciones a esta práctica en la literatura rabínica. Hace suponer que era una práctica muy conocida para ese tiempo. Jesús asumió, practicó y confirmó muchas de las prácticas de la tradición judía en la cual fue educado. Por otro lado, demostró mucha libertad frente a las costumbres de su pueblo, distanciándose de todo tipo de discriminación social y asumiendo con firme delicadeza la defensa de los marginados de su tiempo. Lo podemos ver a lo largo de la historia de la Biblia, por ejemplo, en Juan 8, del 1 al 11, cuando hizo la defensa de la mujer adúltera. En Lucas 7, del 36 al 50, cuando intervino con la mujer de mala fama. Estos delitos estaban explícita y precisamente ligados con el área sexual. Sin embargo, ni para atacarnos ni para defendernos, Jesús se refirió a los homosexuales. Sobre varios asuntos de orden sexual habló Jesús. Sobre matrimonio, sobre adulterio, sobre divorcio. Fueron temas importantes que fueron parte de los discursos realistas, innovadores y hasta revolucionarios. Pero sobre la homosexualidad ni una palabra salió de la boca de Jesús. Sin embargo, este silencio no abre camino al dicho popular de que el que calla otorga. Pero, ¿no nos dirá este silencio algo? Me parece aceptada la opinión del conocido Bernardino Lears, que dice: el silencio destaca en el mensaje de Jesús algo más valioso para la discusión del problema de la homosexualidad. En la conciencia misionera de Jesús vive un núcleo de la comunicación que supera los problemas sexuales específicos y los pasa a segundo plano. Para él, la presencia actuante del Padre estaba en el centro con su reino, en el que todos los seres humanos se tornaban hermanos de la misma familia, interrelacionándolos por la práctica del amor mutuo y fraterno. Con esto, en el horizonte del problema, la homosexualidad que surgía a la luz quedaba atrás por el amor al Padre para todas las personas, un amor solidario que debería marcar concretamente las relaciones humanas y la convivencia social, libre de discriminaciones y prejuicios. Pero, ¿realmente estos versículos hablan sobre la homosexualidad o están hablando de una situación o una vivencia muy diferente en relación a la homosexualidad?
Estos dos versículos estrictamente hablan sobre una relación sexual entre hombres, pero esto no quiere decir que hable sobre una relación homosexual. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ok, es decir, una violación puede ser de un heterosexual a un hombre y no es una relación homosexual. Entonces, ¿podrían estos versículos estar haciendo referencia a una violación y no a una relación íntima homosexual? Para poder entender esto, quisiera hablarles un poco sobre lo que es ser homosexual. Estrictamente, un homosexual no puede ser definido como simplemente una persona que tiene sexo con un hombre. Es decir, un homosexual es aquella persona que se ve atraída emocional, física e intelectualmente hacia una persona de su mismo sexo, procurando una relación de amor, de respeto y comunión. De más está decir que hay muchas personas que tienen relaciones sexuales con hombres y son heterosexuales, perdón. Estas citas solo hablan de una relación sexual entre hombres estrictamente. Aclarando este punto, sabemos que no condena a un homosexual por su estilo de vida, pero condena una relación homosexual desde el punto de vista íntimo. Levítico es llamado o conocido como el Código de la Santidad, es decir, el libro que contiene las reglas rituales de culto hacia Dios. Habían otras prohibiciones también, que espero haya tenido la oportunidad de leer, como por ejemplo, habla de no comer cerdo, porque era abominación, de guardar el sábado como día de reposo, porque de lo contrario debíamos morir apedreados. No podíamos mezclar telas de dos hilos diferentes, porque era abominación. No podíamos recortar nuestras barbas o patillas, porque esto era vergonzoso. Le pregunto, ¿todas estas prohibiciones realmente tienen algo de malo? Es decir, te lo puedo asegurar que a muchos nos encanta comer cerdo. Muchos de nosotros usamos ropa de algodón y de poliéster. ¿Y qué tal de los que recortamos las barbas y las patillas? Ni que se diga de los sábados, porque entonces todos deberíamos morir apedreados. ¿No le parece? El libro de Levítico fue escrito para Israel en el momento que entró a la nación de Canaán. Y era una exhortación de Dios de no contaminarse con las prácticas repugnantes de las naciones que lo rodeaban. Muchas de las prohibiciones del Levítico tenían mucho que ver con los ritos culturales y las supersticiones. Y no olvidemos lo que significaba la palabra abominación, que era estrictamente restringida a aquellas prohibiciones que tenían carácter cultural y de rito. Es decir, Dios habla sobre no contaminarse con idolatría de los pueblos de alrededor. Más claro decir que la palabra abominación denota un ritual sagrado e idolátrico. Nunca fue utilizado para hablar de algo inmoral. Para que le quede más claro el ejemplo, para los judíos no era inmoral comer cerdo, pero sí era abominación. Entonces, si esta cita no habla sobre una relación homosexual, ni sobre una prohibición moral, entonces ¿de qué habla? Voy a citar a un teólogo, McNeil. Dice, se trata del código de santidad de los judíos que contiene sus austeras normas, rituales del culto a Yahvé. En este contexto se explica bien la prohibición de las orgías sagradas de los cananeos ligadas a los ritos idolátricos de la fertilidad en honor a Astarte y a Baal. Los cananeos creían participar en el proceso primaveral de los campos por la comunión vital con sus dioses de ambos sexos, a través de la unión carnal con prostitutas y prostitutos consagrados a ellos en sus templos. Por eso los hebreos, ante cuyos asombrados ojos se desarrollaban estas fiestas rituales de los pueblos vecinos, asociaban espontáneamente los actos homosexuales a la más depravada idolatría. Hay que tener en cuenta el marco histórico-cultural de la religión cananea con temas de fertilidad. Muchos teólogos y hermeneutas creen que la prohibición de Levítico no habla sobre relaciones homosexuales, sino acerca de prostitutos sagrados, es decir, aquellas personas
que se sometían a orgías para tratar de alcanzar el agrado de sus dioses. Más claro decir, habla sobre relaciones homosexuales con el fin de idolatrar. Esto era abominación delante de los ojos de Dios. Y basta con mirar el pasaje completo, el versículo que está anterior y el versículo que está posterior, para que usted se dé cuenta de que esta lectura habla explícitamente sobre la idolatría. Al igual, muchas personas también expresan que se trata sobre violaciones heterosexuales hacia personas de su mismo sexo. Bajo este análisis se podría entender la abominación de perpetrar una violación. Por lo tanto, no creo que esta cita condene a la homosexualidad, sino a la prostitución y la idolatría, situación que está muy lejana a la homosexualidad. Pero bueno, si mi argumento no le convence, que aclaro, esa no es mi intención, ¿por qué no recordamos algunos de los pasajes más importantes de la palabra del Señor juntos? Mateo 22, 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley de los profetas. Mateo 7 del 1 al 6 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para poder sacar la viga del ojo de tu hermano. No olvidemos que el versículo más importante de promesa del Señor está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo significa todo, aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor, Dios y Padre Celestial no es hombre ni es hijo de hombre para cambiar su manera de pensar. Vino a salvar al mundo, a todo aquel que en Él cree, para que tenga vida eterna. Vino a dar la cara por todos los que eran viles y menospreciados, para así demostrar su gloria. No hay justo ni aun uno, dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Así que no olvidemos que estamos en este mundo llamados para convertir nuestras iglesias en hospitales. ¿Qué hospital está lleno de gente sana? Los hospitales deben estar llenos de enfermos. El Señor, y no quiero decir con esto que la homosexualidad sea una enfermedad, quiero simplemente hacer referencia y eco a todos los hermanos cristianos. Nuestras iglesias deben estar abiertas para todas las personas que tienen sed del Señor y que sienten enfermo su corazón por estar atrapados por el enemigo, sin importar cuál sea su situación. No estamos llamados a señalar los pecados de los demás, porque no somos quien para hacerlo. Estamos llamados para llevar por el mundo el mensaje del Señor y traer a los pies de Cristo cada vez más almas. Estamos en los últimos tiempos, porque mucha y grande es la obra y pocos son los que están para poder trabajar en ella. Así que dejemos de cerrar nuestras puertas y dejemos de convertir nuestras iglesias en clubes sociales, donde simplemente tenemos a la gente que está a nuestro nivel y que está en nuestro nivel de santidad. Nuestra iglesia debe ser casa de Cristo, debe ser hospital para los heridos y debe estar abierta para cualquier persona que con amor y anhelo busque del Señor. No importa cuál sea el pecado que la persona haya cometido, la palabra del Señor promete que si confesaras tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Y eso dice la palabra del Señor. Así que si Él, que está en los cielos, perdona mis pecados y los tira para el fondo del mar, ¿quién es usted y quién soy yo para señalar los pecados y quitarle a alguien la oportunidad de servirle a Cristo y entrar a nuestra iglesia? ¿Qué piensas al respecto? Que tengan buenas tardes.